Bienvenidos, sean todos bienvenidos. Esta es su casa, Agua de Vida DB. Bueno, vamos a comenzar el día de hoy. Hace 8 días vimos justamente qué significaba la Navidad y quién era Dios para ti, ¿recuerdan? Espero todos ya hayan contestado esa pregunta de quién es Dios para ustedes. Y cuando te pregunten en la calle o te pregunte alguien quién es Dios, te agarres y te descuelgues unas 2 horas y media diciendo quién es Dios para ti. Amén. Y no solo digas, pues es Dios, pues Dios es Dios. No, o sea, ya dimos bastante. Pero hoy me voy a ir un poco más atrás acerca de quién es Dios. Y hoy vamos a predicar, justo como decía Pam, un mensaje que se llama El Rey ha nacido. El Rey ha nacido. No cualquier rey, no el rey de chocolate con nariz de cacahuate, no, es el Rey de Reyes. Y es importante entender la historia, es importante entender el contexto, porque a veces tenemos ideas equivocadas o nos quedamos con las ideas con las que crecemos, escuchamos, y saben que nuestro interés no es tener un Dios de oídas, sino tener un Dios verdadero, de relación, de interacción, de estar con nosotros. Amén. Entonces vamos a leer esta historia que viene en Mateo. Prácticamente vamos a estar todo el tiempo en Mateo 2, para que lo tengas ahí abierto, y lo vamos a ir leyendo poco a poco. Y en estos días que son previos a la Navidad, me encantaría que todos entendiéramos lo mismo, para que celebremos la Navidad con una intención verdadera, una intención real y una intención realmente de lo que significa esto. En estos tiempos mucha gente, y de hecho ahora se adornan las casas, ponen nacimientos, ¿no? Por ejemplo, ¿has visto los nacimientos? Y ponen ahí en el nacimiento que es que una figura del niño Jesús, a María, a José, ponen animalitos, borreguitos, dinosaurios, o sea, ponen de todo, ¿no? Ponen pastorcitos y ponen a unos personajes que les llamamos los magos. Los magos. Ahora, esos magos visitaron a Jesús. ¿Tú te has preguntado quiénes eran esos magos? ¿O a qué se refiere la palabra? Porque en la versión de Representa dice magos, como tal dice magos. ¿Quiénes eran esos magos? Y no solo eso, ¿qué significa esta visita de esos magos a ver al niño rey recién nacido? Me encantaría que todos saliéramos de aquí con la visión correcta de esta visita y del rey nacido. ¿Por qué te digo esto? Porque justo esto, en nuestros tiempos, la tradición nos indica que los reyes magos han sido, y ya pensaste en algo, ¿cierto? Pero esa visión, que lo primero que pensaste, créeme, es una visión deformada de lo que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra acerca de estos magos? Y no solo eso, ¿qué nos revela esta visita para que esté en la palabra de Dios? Y nos revela de entrada 2 cosas muy importantes: cosas acerca de la infancia del rey nacido y cosas de la identidad de este rey nacido. Y esto es el motivo de la celebración de la Navidad. ¿Se acuerdan que vimos que Navidad era Dios con nosotros? El nombre de Manuel que se le dio al niño Jesús es Dios con nosotros. La Navidad es para celebrar a Dios con nosotros, a Dios con nosotros. Ahora, ¿quiénes eran entonces estos magos? ¿De dónde venían? ¿Por qué ¿cómo se dice? Se importunó, se puso tan alterado el rey Herodes cuando le dijeron que habían venido unos magos a preguntar dónde estaba el niño Jesús? Pero la pregunta que yo considero más importante de responder es: ¿qué significado tenía la visita de los magos? Y no es que quiera hablar de los magos. Los magos me van a enfilar para al final llevarte a una pregunta que quiero que al final no solo la tengas en el corazón, sino que la puedas responder con todo entendimiento, con toda certeza y con toda sapiencia de lo que te voy a preguntar al final. Entonces, vamos a leer Mateo 2, versículo 1 y 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido?
porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Vamos a dejarle ahorita hasta ahí. Veamos esto primero. Aquí hay una revelación acerca de que el reino de Jesús es universal, es para todo el mundo. No solo dice aquí que es el rey de los judíos, pero déjame decirte algo, los magos no eran judíos y lo fueron a ver. Nos habla de que el reino de Jesús es universal, es para todo el mundo, toda lengua, toda nación, toda tribu, todo ser humano es el rey que nació. Y para entender esto más, ¿me permites darte unos datos importantes históricos? Te voy a dar unos datos, estos, para que no se vaya ninguno, los voy a ir leyendo, pero fíjate estos datos. La raíz de la palabra griega mago viene significa grandeza. Mago significa grandeza. Y en los escritos de, por ejemplo, el historiador Herodoto, en los escritos de este Herodoto es donde se utiliza por primera vez la palabra mago para referirse a una tribu de los medos de Persa. Es la primera vez que se utiliza esta palabra de mago. Y esta palabra se llegó a desarrollar de tal manera para explicar que mago era una habilidad, escúchame, en el estudio, o sea, eran estudiosos de la ciencia y de la astronomía, no astrología. Astrología es eso, ya sabes que hoy vas a sentir chispas de chocolate porque la luna se alineó con la estrella. No, ellos eran astrónomos, eran científicos que estudiaban constelaciones, movimientos, todo lo que es el universo. Entonces eran personas estudiadas que estudiaban ciencia y astronomía. Más adelante, en el transcurso del tiempo, la palabra mago, la persona mago, comenzó a usarse para señalar a filósofos, sacerdotes y astrónomos orientales. A eso se refería la palabra mago, o era filósofo, sacerdote o algún astrónomo oriental. Muchos de estos magos, fíjate, esto es un dato súper interesante del historiador Herodoto, te estoy dando historia. Decía que muchos de estos magos creían en la existencia de un solo Dios, siendo que pertenecían a los persas de otras religiones, tenían otros dioses, pero muchos de estos magos creían en la existencia de un solo Dios, eran monoteístas y creían ellos en practicar el bien y desechar el mal. Y que creían también en la necesidad de orar, los magos. Y estas personas se relacionaban con altos cargos públicos, o sea, con personas de élite se relacionaban estos magos porque eran gente sabia, era gente entendida. Entonces, mago ya te está dando una idea de lo que realmente quiere decir la palabra. ¿Sí? No, pues es que si era Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿no? No, pues es que si era uno apiñonado, blanquito y morenito, ¿no? Ahorita llegamos, ahorita te contesto eso. Pero fíjate, en el imperio persa llegaron a ser los magos tan influyentes, pero tan influyentes, que algunos historiadores afirman que nadie podía llegar a ser rey sin haber sido previamente entrenado por un mago. Nadie podía llegar a ser rey sin haber sido entrenado por algún mago o por varios magos. Pero debido a que muchos de ellos, ahí viene la parte, y entonces ¿por qué los magos ahora pensamos en otra palabra? Debido a que muchos de ellos se volvieron a las prácticas ocultas, a las ciencias ocultas, a la adivinación para satisfacer los deseos de un rey corrompido, muchos de ellos se inclinaron a esto, pasó el tiempo, y por eso hoy cuando escuchamos la palabra mago, adquiere un significado a través de la historia incorrecto, donde el mago realmente pensamos que es una persona que se dedica a la magia, al ocultismo, a cosas que no le agradan a Dios, y es lo que hoy pensamos. Pero ¿por qué quería darte estos datos? Para entender la palabra mago que viene en la palabra de Dios, de qué es un mago. Un mago era un hombre sabio que estudiaba la ciencia, que estudiaba la astronomía, que creían en un solo Dios, que creían en el que se debía de orar, que creían en el bien y que desechaban el mal. Esos eran los magos. Se corrompieron otros, como pasa en todas las cosas, pero estos magos a los que se refiere aquí Mateo eran los magos que te acabo de explicar.
Esos eran los magos. Entonces nuestra historia empieza a tomar un rumbo diferente, un rumbo totalmente diferente. Aparte, me llama mucho la atención que de los 4 evangelios, solo uno, que es el de Mateo, nombra a los magos, nombra la visita, porque ni Lucas, ni Marcos, ni Juan nombran a los magos, solo Mateo. Y me llama la atención que Mateo, inspirado por el Espíritu, deja un registro de esta visita para que tú y yo entendamos algo más profundo que solo los regalos, que solo la Navidad, que los 3, que si Melchor, Gaspar y Baltasar, que si el elefante, el caballo y no sé qué otro animal los trepan, pero camello, ¿va? Sí, un camello. Pero al final del día no se refiere la palabra a esos magos, se refiere a los magos que te acabo de explicar. Y estos magos de alguna manera tenían una información acerca del Mesías. Tenían la información, porque estos magos vienen de Babilonia o de Medo Persa a ver al niño Jesús, al nacimiento. Y estos magos, fíjate, es tal su certeza de la información que tienen, porque sucedieron varias cosas. Eran estudiosos estos magos. Ahora, antes de continuar, acuérdate que también los judíos estuvieron exiliados por más de 70 años en Babilonia. Entonces seguramente ahí tuvieron algún contacto con los magos, con este tipo de personas, como Daniel seguramente tuvo contacto con algunos magos. Entonces es posible que pudieran haber aprendido acerca del Mesías y de las profecías de Daniel con estos contactos que tuvieron. Ahora, estos magos sabían y tenían la certeza de que nacería un rey de reyes, un señor de señores, un rey para todos. Me impacta esto porque ellos no eran judíos. Por eso el reino de Dios es universal. Sin ser judíos, ellos entendían la veracidad de la información que Daniel había dado 500 años antes del cumplimiento de esta profecía. Imagínate qué certeza tenían los magos. ¿Paz eran cristianos? No, todavía no, pero creían en un Dios verdadero, creían en un Dios único. El punto es que Dios es Dios, y de alguna manera les hizo saber en su corazón, en su entendimiento, en su convicción, en su estudio de ciencia, en su estudio de astronomía, que el Mesías había nacido. Y ellos inmediatamente deciden hacer un viaje donde se calcula que fueron más de 1,600 kilómetros. ¿En avión? No, a joroba de camello se lo echaron. Los que han andado en camello, no creo que sea muy cómodo 1,600 kilómetros a joroba de camello. ¿Qué certeza debes de tener para decir, a joroba de camello me echo los 1,600 kilómetros? Te me vas a ir de aquí, pero voy a ver al rey, ¿no? ¿Qué certeza debes de tener para decir 1,600 kilómetros es poco para ir a ver al rey de reyes y señor de señores? El viaje, ahora imagínate, en esos tiempos había ladrones, era desierto. Seguramente fue un viaje difícil. Desde que lo prepararon, ha de haber hecho, ¿y cómo vamos a hacer esto? ¿Y cómo vamos a hacer el otro? Y pudieron decir, no, mejor ya no. Es que es en domingo, el domingo no puedo, pastor, ¿no? Pero estos magos, sabiendo lo que sabían, decidieron hacer el viaje de 1,600 kilómetros a camello, y seguro partes a pie, para presentarle al niño 3 regalos: oro, incienso y mirra, que más adelante hablo de esto. Y entonces, fíjate, la palabra de Dios no dice nada, pero esto dio lugar a que pensemos que eran 3 magos. Pero la verdad es que la Biblia no dice cuántos eran. Si tú lo lees, es el único registro de magos que vas a encontrar en Mateo, y no dice cuántos magos eran. Se cree que eran 3 por los regalos que se mencionan en Mateo, pero la verdad, la palabra no nos habla acerca de cuántos magos son. Más adelante en la historia se le ha añadido que eran reyes de Oriente, tampoco dice aquí. Y como se le añadió que eran reyes de Oriente, se utilizaron uno de los nombres más comunes para este tipo de personas, que era Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero tampoco vienen los nombres en la palabra de Dios. No nos da ese tipo de información. Luego le añadieron que este Melchor, Gaspar y Baltasar representaban a los 3 hijos de Noé, que uno venía de la India, otro de Egipto y otro de Grecia. Pero la verdad es que tampoco viene en la palabra de Dios.
Dios no le importaban esos detalles. A Dios le importaba que entendiéramos la revelación de la importancia de que, sin ser en ese entonces israelitas o judíos, eran hombres que buscaban al Rey de Reyes. ¿Por qué? Porque el reino de Dios nos estaba revelando que iba a ser universal y para toda lengua, toda nación y toda tribu. Y solamente la palabra de Dios dice que eran hombres que pertenecían a una casta oriental llamada magos, y que se enteraron del nacimiento de Jesús y vinieron a adorarlo. Como dice el verso 2: ¿dónde está el rey de los judíos? Preguntaron, que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ellos no tenían duda de la información que tenían. Sabían que Jesús, el Rey de Reyes, había nacido. Y llegaron a preguntar, oigan, pero ¿dónde está? ¿Ya vieron su estrella? ¿Dónde está? ¿Dónde se está quedando? ¿Y qué es esta estrella? La estrella es la palabra griega que se usa para estrella, significa que es un objeto de gran brillo. Y algunos dicen que algunos se inclinan porque era un cometa. Honestamente, oye, Paz, ¿tú qué piensas? Lo que yo pienso no importa, pero te voy a decir qué pienso. Yo creo que era una señal de Dios, era una estrella de Dios, porque si tú conoces a Dios, sabes que Él puede guiarte el camino por medio de una columna de fuego, una columna de humo, puede abrirte el mar. O sea, Dios hace lo que quiere para llevarte a donde Él quiere. Y aquí se le ocurrió una estrella, qué padre, ¿no? Como la que tenemos allá atrás. Ahí está la estrella, ahí está la estrella. Y los hizo seguir. Aparte está bien loco, ¿no? ¿Te imaginas? Oye, ¿para dónde le jalamos? Para la estrella. Oye, pero allá hay lobos, leones, ríos. Pues sí, pero si Dios dice que para allá Él se va a encargar de hacernos cruzar, brincar, levantar, quitar, mover, arrastrar, lo que sea. Amén. Cuando Dios va contigo, abre caminos. 1600 kilómetros a camello. Aparte iban pesados. El oro que llevaban pesaba, la mirra pesaba, el incienso pesaba. Seguro tenían que comer en esos, pesaba. Y caminaron todo esto para ver al Rey de Reyes y Señor de Señores. Los magos, escuchemos esto, sin ser judíos, fueron a adorar al Rey de los judíos. ¿Qué información tenían estos magos? ¿Qué información tenían? Y el Espíritu Santo usa a Mateo para resaltar que estos gentiles viajarían todo esto y pasarían todo este trayecto para ver al verdadero rey. Al verdadero rey. ¿Cómo empieza el Evangelio de Mateo? Empieza con una genealogía, ¿cierto? ¿Lo has leído? Empieza con una genealogía. Y a veces las genealogías se nos hacen algunos medios aburridas, ¿no? Y dicen, ay, a mí qué me importa. No, si te importa, porque es palabra de Dios. Si está aquí en la palabra es porque es palabra de Dios. Y aún las genealogías son palabra de Dios. ¿Y por qué es importante? Porque fíjate, esto me encanta. Mateo la pone al principio porque da evidencia escrita del cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham y a David. Entonces dice, les voy a demostrar cómo sí viene de Dios. Y se está cumpliendo y se cumplió. Y entonces Mateo se arranca con la genealogía para demostrar que las naciones serían benditas, lo que le prometió a Abraham en un descendiente de él, que era Jesucristo. Y luego se agarra para llegar a David en esa misma genealogía para decir, y se está cumpliendo lo que les dijo a David, la promesa de Dios, que uno de sus descendientes se sentaría en el trono para reinar para siempre. Por eso es la genealogía, no es que es para quitar el tiempo, no. Es para dar evidencia del cumplimiento de las profecías de Dios. Entonces, cuando tú llegas a los magos, deberíamos de llegar emocionados. Oye, Mateo, ¿qué más? ¿No? ¿Qué más dice? ¿No? O sea, ya nos evidenció que es plan de Dios, que Dios estaba cumpliendo las promesas, que el Rey de Reyes nacería, estaba naciendo ahí en el mundo. Y este niño rey que nació era el rey de toda la tierra, el rey universal. Amén. Fíjate, estos magos, aún en su país donde ellos estaban, la religión de moda o la religión del momento era una religión que se llamaba Zoroastro. La religión de Zoroastro. Y todos los demás persas adoraban a Zoroastro. Y estos hombres no adoraban a Zoroastro. Vieron la estrella, sabían de la profecía de Daniel y se lanzaron a ver el nacimiento del rey. Es decir, te estoy hablando de gente gentil,
con otra religión, con otra forma de pensar, con otro entendimiento, que aún así sabían y tenían información de que ellos irían a ver al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Aun cuando estaba de moda la religión de Zoroastro, ellos decían: no, hay un rey que está por encima de todos los reyes de esta tierra, de todos los diosesitos de esta tierra. Y ha nacido y la promesa se ha cumplido. Amén. Por eso Jesús dice en Juan 14:5: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el único camino, Él es la única verdad, y Él es el único que nos da vida y vida en abundancia, como también dice en Juan 10, ¿no? Él es el que nos da vida y vida en abundancia. Él es el único camino. Todos los caminos llegan a Roma. No, solo Él nos lleva al Padre eterno, nos abre el camino y nos da vida eterna. Él es la verdad, no hay otra verdad. La mía es la verdad, no, solo la de la palabra de Dios es la verdad, nunca cambia. Tú te empiezas a influenciar de gente incorrecta y cambia tu verdad, pero Cristo, la palabra de Dios, nunca cambia. Amén. Es en el Dios en el que creemos. Es en el Dios que en el capítulo 2, versículo 1 y 2 de Mateo nos está anunciando el nacimiento del más grande rey. Ahora tenemos que ver algo, porque esto emociona, ¿no? Que nazca el rey, pero no todos van a reconocer la soberanía del rey. De hecho, su reinado sería resistido por muchos. Y dice ahí mismo en Mateo 2, versículo 3: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Para entender esta situación, también me voy a apurar ya, pero necesito darles otros datos acerca de quién era Herodes. Fíjense, y no es chisme, va a sonar a chisme, pero no es chisme. Lo padre luego de hacer el mensaje y buscar en los libros y moverte a los libros que has estudiado y eso, es que te enteras de todo el chisme sin ser chisme, es más bien información histórica. Entonces, fíjate, Herodes, ¿qué crees? No era judío. Y los judíos, tú sabes que son celosos de su pueblo. Pero Herodes no era judío, sino que él era indumén, o sea, de la tierra de la región de Edom. O sea, era como edomita, no era judío. Por lo cual no debería de ser el rey de los judíos o ocupar el trono de los judíos. ¿Y qué pasó para que Herodes llegara allá? Herodes era un hombre astuto y su papá también. Eran usurpadores, eran ladrones. Y cuando los romanos ocuparon Judea en el año 63 antes de Cristo, el padre de Herodes, que se llama Antipater, ¿cómo se pronuncia? Antipater, era un hombre astuto y era el que gobernaba Edom. En ese tiempo, en la dominación romana, este Antipater busca el favor de los romanos se lo dan y lo hacen procurador de Judea, y con esa autoridad Antipater, el padre de Herodes, nombra a su hijito, a su cachorrito bueno para nada, como tetrarca de Galilea. Y años más tarde el emperador Augusto romano extiende el dominio de Herodes hasta Palestina, lo que conocemos hoy. Y entonces Herodes es como llega a ser así el rey de los judíos. Qué buen chisme pasa, a ver, cuéntame más. Ahí te va. Los judíos estaban molestos por esta situación. Y Herodes, que siempre estaba temeroso de alguna insubordinación, de alguna conspiración, para suavizar la situación, Herodes se casa con una mujer llamada Mariana, que era descendiente de la última familia que gobernó a los judíos antes de la dominación romana. Y entonces esta mujer Mariana tenía ascendencia real. Herodes se casa con ella para minimizar las aguas y que ya hubiera sangre real y judía verdadera dentro de su familia. Ahora, pero Herodes nunca dejó de tener miedo, y todo lo que fuera o pareciera conspiración, Herodes lo destruía, lo aniquilaba, lo mataba. Y con el paso del tiempo Herodes se volvió más paranoico, más cruel, más asesino. Y aunque no lo creas, si tú buscas en la historia, Herodes mata a toda la familia de su esposa Mariana, mata a Mariana y mata a los 3 hijos que tuvo con Mariana por miedo a que le quitaran el trono. Imagínate la paranoia que tenía este hombre para tener ese grado de maldad, ese grado de pasar por encima de quien fuera. Ese es el Herodes que se está hablando aquí en la palabra de Dios. Entonces, con estos datos que te estoy dando, imagínate cuando llegaron los magos y le preguntaron:
¿dónde está el niño, el rey de los judíos? Herodes, imagínate, fuego, ¿no? Fuego, o sea, furia, ¿no? Como el de la caricatura, se le metió furia, o sea, pero furia asesina, furia de matar, se controló delante de los magos, porque no era tonto Herodes, pero cuando escuchó la noticia, le dieron ganas de asesinar al niño y a los magos y todo lo que ponía en riesgo su reinado de los judíos. Y entonces aquí dice, y Jerusalén junto con Herodes se entraron en pánico. ¿Por qué los de Jerusalén? Porque ya conocían a Herodes, sabían cómo iban a reaccionar, y la noticia fue de: no inventes, ¿qué vinieron a decirle a Herodes? Nos va a matar a todos. Por eso se conmocionó también toda Jerusalén junto con él, toda la ciudad. Sabían de qué era capaz Herodes al sentirse amenazado. De ahí lo que vamos a leer ahorita, del verso 4 al 8, cuando Herodes muestra interés de conocer los detalles del nacimiento de Jesús. Dice el verso 4: y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó: ¿dónde habría de nacer el Cristo? Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. ¿Qué profeta? Miqueas, ese profeta se refiere. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldría un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, no a estos que estamos hablando, sino a sus magos personales, indagó de ellos, de estos que estamos hablando, los manda a llamar en secreto, indagó con ellos diligentemente, muy discretamente, el tiempo de la aparición de la estrella. Fíjense, bien abusado. No les preguntó, ¿y a ustedes quién les dijo? ¿Cómo? Les pregunta: oigan, ¿y cuándo vieron que la estrella se anunció? ¿Por qué preguntó esto Herodes? Porque Herodes quería hacer el cálculo para minimizar todo riesgo de oposición. Y entonces sabemos que la historia más adelante dice que mató a todos los niños de 2 años hacia abajo, no solo a los de 1 año. Él dijo: todos los de 2 se van. Por eso preguntó esta pregunta de ¿en qué fecha se postró la estrella? ¿En qué fecha vieron la estrella? Para sacar sus cuentas. Ahora, esta profecía de Miqueas fue 700 años antes del nacimiento de Jesús. Y si tú lees en Miqueas precisamente la profecía, vas a ver que Miqueas dice que no iba a venir todavía un rey como León, iba a venir un rey pastor. Y ese rey pastor iba a traer salvación al mundo y al pueblo, una salvación espiritual, una salvación como la que hoy tú y yo vivimos para una vida eterna. Mientras que Isaías, su contemporáneo, profetizó que nacería de una virgen, por ejemplo, ¿no? O sea, entonces estaba cumpliendo la promesa. Ahora, de paso, déjame decirte algo: Jesús no podía haber cumplido ninguna de estas profecías, ni la de Miqueas, ni la de Daniel, ni la de Isaías, aldrede, ni muchas otras que cumpliría durante su vida. ¿Por qué no las podría haber cumplido? Porque alguien aquí decidió dónde nacer, en qué familia nacer. La que te tocó, buena o no tan buena, o excelente, o en Cristo celestial, ¿no? Nadie puede escoger eso. Y Cristo, al hacerse hombre, tuvo exactamente las mismas condiciones que tú y que yo, pero Él estaba cumpliendo una promesa de una virgen, un hombre, un profeta pastor, un hombre que salvaría como pastor, y un hombre que nacería, como decía Daniel, bajo la dominación romana. En esas épocas nació Jesús, bajo la dominación romana. Entonces estaba cumpliendo las 3 profecías de Daniel, de Miqueas y de Isaías. No hay duda. Por eso a veces los judíos, cuando no le dan mucha importancia a veces a las profecías, porque no quieren aceptar que sí son reales, que sí son verdaderas, que Dios sí las cumple, porque hay evidencia de sobra para evidenciar que Cristo, es quien es, y es quien dijo ser, y es quien va a ser. Es Él. La Navidad se trata de Él. Ahora, no dejemos a un lado, fíjate, ¿cuál fue la actitud de los sacerdotes y la de los escribas? Fueron chismosos. Gente chismosa, ¿cómo hace daño, verdad? ¿Qué hicieron los escribas? No, pues dicen los escritos, dicen las profecías que nacería el Mesías.
Los escribas fueron a decir, y oye, ¿y dónde iban a hacer? No, pues que iban a hacer en Belén. No, o sea, chismosos. Pero me llama la atención lo siguiente: si ellos sabían y estaban escuchando que estaba sucediendo, su actitud fue totalmente indiferente hacia el cumplimiento de la promesa de Dios y su profecía. Fueron indiferentes. No les importó, ni les causó bien ni les causó mal. Y te voy a decir una cosa: cuando tú y yo reaccionamos indiferentes al nacimiento de Jesús, a Jesús mismo, no quiere decir que seas neutral, porque luego nos acariciamos con eso. No, es que yo soy neutral, ni tan ni tun tun, mejor pin pin, ¿no? No tenemos ser neutral. Te voy a decir, aprende, ser neutral es estar odiando pasivamente. No lo digo yo, lo dice la palabra, porque Jesús dijo: el que no está conmigo está en contra de mí, y el que no recoge conmigo desparrama, ¿cierto? ¿Dónde dijo eso? En Mateo 12:30, ahí lo puedes encontrar. Si no estás conmigo, ¿qué dice? Entonces tu indiferencia es un odio pasivo. Es que a mí me da igual la Navidad. No, estás odiando pasivamente. No, es que no pongas palabras en mí. No te pongo palabras, la Biblia te está poniendo las palabras abiertamente. Se oye feo, pero eso es lo que haces: odiar pasivamente. Y sabes, la Navidad es un motivo de amor, de bendición, de felicidad, de celebrar que Dios está con nosotros. ¿Sabes cuál es una de las razones por la cual, como pecadores, y los pecadores que hoy no están aquí, les cuesta mucho trabajo venir a Cristo? No es la falta de evidencia, no es la exactitud y la excelencia de la palabra, no es porque no se convenzan de las palabras que vienen aquí de Dios, no es porque no esté lindo venir a la iglesia, no es nada de eso. El pecador no quiere saber de Dios, o no quiere aceptar a Jesús como Señor, porque para el pecador es salirse del trono de su vida, es quitarte del centro. ¿Y qué pecador quiere quitarse del centro? Ninguno normalmente. Dices: no, yo soy el centro, yo soy mi camino, soy mi verdad y soy mi vida. Yo no quiero ir a Dios porque yo voy en mí, ¿no? Y entonces el pecador, ¿por qué no se acerca a Dios? Porque no quiere quitarse del centro y aceptar a otro en el centro, que es el Rey de Reyes. No es fácil para los pecadores, y menos si llevamos años y años de ser engañados. ¿Cuál fue la tentación del Edén? Seréis como dioses. La primera tentación, una de las más fuertes, ¿cuál fue? Adán y Eva. Serán como dioses. O sea, seremos como reyes, seremos como dioses. ¿Y qué pasó con Adán y Eva? Sabemos la historia, cayeron. Es una tentación muy fuerte ser como dioses. Y nos encanta ser como dioses porque yo decido mi tiempo, yo decido esto, yo decido lo otro, y Dios, si estoy muy malo, sí, métete, Dios, ayúdame. Si me está yendo muy mal, Señor, ahí sí, ayúdame. Pero cuando se trata de decidir en Cristo, en Dios, como Rey de tu tiempo, de tu dinero, de tu amor, de tu ser, ahí no, Dios, ahí estás más lindo así en Navidad, ¿no? Pero Dios quiere ser el centro porque tiene un mejor plan que el tuyo y el mío para nuestra vida. Y esta misma tentación del Edén sigue hasta el día de hoy. Tú eres Dios, no dejes que nadie te diga primero tú, después tú y hasta el último tú. De que lloren en tu casa, que lloren en la suya, que lloren en la de él. Es esta tentación. Tú eres el Rey, tú eres Dios, tú no tienes por qué sufrir, no tienes por qué doblegar, no tienes por qué ser generoso, ¿cierto o falso? Es lo que el enemigo nos sigue diciendo todo el tiempo. Tú sé como dioses, seréis como dioses. Pero te voy a decir una cosa: aunque el enemigo venga a decir todos sus disparates estos y haga caer a la humanidad, el plan de Dios nadie lo puede disipar, nadie lo puede echar por tierra, nadie lo puede destruir. El plan de Dios sí o sí se va a cumplir. Amén. Entonces, lo que hemos leído hasta aquí es: el reino de Dios es universal, el reino de Dios va a ser rechazado por muchos, y lo último es: el reino de Dios jamás va a ser destruido.
jamás va a ser destruido, jamás. Dice en Mateo 2, versículos 7 y 8. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averíguenlo bien y con diligencia acerca del niño, y cuando le hallen, háganmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ajá. Me encanta esta parte de Herodes tenía su plan. Pregunta la pregunta correcta: ¿cuándo apareció la estrella? Dicen, calculo cuántos niños y me echo a todos los niños de 2 años para abajo, porque entran dentro. No me importa si fue un día antes, un día después, 3 meses. Yo me echo a todos hasta los de 2 años. Y luego el verso 9 dice: ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Ya ven como si era poder de Dios. Definitivamente no era un cometa, no era una luz ahí cualquiera, era la gloria de Dios postrándose en el lugar donde estaba el niño con sus padres terrenales. Era Dios mismo apuntando el lugar correcto. Dice el verso 10: y al ver la estrella se regocijaron con gran gozo los magos, y al entrar a la casa vieron al niño con su madre, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Me encanta esto. ¿Cuántos ponen ahí el pesebre en el nacimiento? ¿Y cuántos lo ponen? Ay, sí, nadie, no, muchos lo ponen. Y pones a los magos ahí. Después de leer esto vas a llegar y no, los magos no estaban en la cena, porque aquí dice que llegó a la casa, no al pesebre. O sea, Jesús ya no acababa de nacer. Por eso se calcula que tenía casi 2 años, pero ya no estaba en el nacimiento con el pesebre. Él estaba en una casa. Aquí dice que llegaron a la casa. Los magos llegaron cuando Jesús tenía probablemente ya casi los 2 años. Oye, pasa, entonces tardaron 2 años en llegar. No necesariamente, pero las fechas exactas como para hacer una línea de tiempo no están claras. Pero seguramente cuando Dios, con la información que tenían, les mostró que el niño había nacido, posiblemente tenía un par de meses de nacido, no lo sé. Empezaron el camino y llegaron cuando Jesús tenía ya los casi 2 años, y ya no llegaron al pesebre, llegaron a una casa. ¿Ok? Entonces, llegando a tu casa, quitas de ahí del pesebre a los magos. Ok, estos no van aquí, ¿no? Amén. Ok, bueno, ya nos estamos alineando en todo esto, nos estamos alineando. Ahora, fíjate, me encanta esto, porque en esto nos da claridad el Señor de lo que te digo que los pecadores no quieren hacer. Acabamos de leer en el verso donde: y al entrar a la casa vieron al niño con su madre, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes como oro, incienso y mirra. ¿Cómo dice aquí? Fíjate, en nuestros tiempos, ¿cómo es? Nace el hijo de fulanita, y cuando vas al hospital, ¿a quién vas a ver? No es cierto, vas a ver a fulanita y su bebé. Fíjate el orden que le ponemos, y fíjate el orden con el que habla la palabra de Dios. Dice: el niño y su madre. Y nosotros voy a ver a Perenganita y a su bebé. Voy a ver a fulanita y a ver cómo le salió el niño, ¿no? ¿Cierto? Y cuando hablamos, no, pues no está tan fea y el niño está chistosito. O sea, siempre ponemos al hombre primero antes que al niño, ¿cierto? Y aquí la palabra dice: no, aquí hay un entendimiento por sobre lo que el ser humano tiene en orden. Y el orden de Dios es primero el niño y después la madre. Ahora, ¿no me crees? Aquí lo acabamos de leer en el versículo 11. Si tú vas al versículo 13, fíjate, dice, nada más para que veas: después de que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor aparecido en su lugar, y José dijo: levanta y toma al niño y a su madre. ¿Cierto? Nuevamente, primero ¿a quién? Y huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Verso 14: y él, despertando, tomó de noche y a su madre, y se fue. Nuevamente el niño y su madre. Luego en el verso 20, nuevamente Dios repitiéndonos, diciendo: levántate, toma y a su madre, y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que preocupaban la muerte del niño. Y el verso 21, entonces él se levantó y tomó y a su madre, y vino a la tierra de Israel.
¿Qué nos quiere decir esto en la palabra? Jesús es el centro, no eres tú. No eres tú. No eres tú. Jesús es el centro, Jesús es lo primero en nuestra vida. Jesús debería ser nuestro primer pensamiento. Jesús debería de ser al primero en recurrir, aunque nos da una gripita leve, primero a Jesús. Cosas difíciles, primero a Jesús, después al abogado. Cosas que no pueden o no vemos solución, primero a Jesús y después lo demás. Siempre debería de ser en nuestra vida primero el Señor en nuestra vida y después nuestras preocupaciones. Y de paso también déjame decir aquí algo. Como seguidores de Cristo no tenemos nada en contra de la madre de Jesús, que es María. En el mundo hay un chorro, ¿no? Que la Virgen María, la de Guadalupe, la de Fátima, la del Pan Bimbo, la de San Juan de los Lagos. Hay un chorro. ¿Cuál es la original? ¿Quién sabe? Pero la que dice en la Biblia dice que es María. Y como seguidores de Cristo no tenemos nada en contra de María. María es una mujer como tú y como yo, pecadora redimida, que por la gracia audaz de Dios fue digna de ser la madre del Señor y es digna de ser imitada como una héroe de la fe. El problema es que Dios sabía que al hombre algún día le daría adoración a ella, por eso aquí la pone en segundo. No se me distraigan, primero es Jesús y después su madre, primero Jesús y después su madre, primero Jesús. Y como Dios sabía eso, nos lo dejó un par de veces más, porque Él sabía que el que es digno de adoración es Dios y solo Dios. Amén. Y checa esto, ya nos vamos. Chécate esto, ve la imagen que nos deja Mateo aquí en Mateo 2. Tenemos hombres, que son los magos, acostumbrados a tratar con reyes, emperadores, altos funcionarios, estrellas de Hollywood, jugadores de fútbol famosos. Y estos hombres acostumbrados a trabajar con gente así, a hablar con gente así, la escena que nos deja aquí Mateo es que están postrados en adoración delante de un niño de casi 2 años. Están en una insignificante aldea de una nación insignificante en esa época, en esos días. Y estos hombres viajan 1600 kilómetros para ver a Jesús, sabiendo que era alguien no importante, alguien de suprema importancia. Suprema importancia. Y los obsequios que le llevan, yo he hablado de esto, pero hoy lo voy a tocar nada más así por encima. Los obsequios que le llevan no eran cualquier cosa. Sin duda fueron escogidos por el Dios mismo al cual creemos y adoramos para expresar ciertas cosas. El oro era lo que se le obsequiaba a cualquier rey. A los reyes se les obsequiaba oro. El incienso era lo que se usaba para adorar a Dios, para la adoración, ¿cierto? Y la mirra, fíjate, la mirra es un material que se usa para el servicio de los hombres. La mirra se usa como perfume, como anestésico combinado con vino. La mirra se usa para embalsamar, o sea, es un producto al servicio de los hombres. Y esto que se escoge es profético, porque el oro que era para los reyes, el incienso que era para Dios y la mirra que era para los hombres nos hablaba de quién era este rey nacido, de quién era el rey de reyes. La Navidad, vimos hace 8 días, es Dios con nosotros. Amén. Pero ¿cómo lo deberíamos realmente de leer? Déjame decir cómo lo deberíamos de leer. Dios, el rey que se hizo hombre para estar con nosotros. O sea, no solo Dios con nosotros, Dios el rey que se hizo hombre para estar con nosotros. Y termina este relato de Mateo 2 en el capítulo 12 diciendo lo siguiente: pero siendo avisados por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. La revelación fue para evidenciar que el reino de Dios jamás va a ser destruido. No hay hombre, no hay demonio, no hay enemigo que pueda deshacer el reino de Dios, ni sus planes, ni su propósito, ni su promesa, ni nada de lo que Dios tenga. Y si es necesario que un ángel les revelara, no se regresen por ahí, regresense por allá, aunque sea más vuelta. Es porque Dios nunca pierde el control. Dios siempre tiene el control. Esta Navidad lo que tú y yo necesitamos es a Cristo y solo a Cristo. Si tienes un Herodes en tu vida, Dios no va a permitir que te destruya.
Y tal vez te cambie el camino a lo que menos quieras, pero es el mejor camino porque su plan se va a cumplir. Amén. Y mira, esta es la pregunta y con esto acabo. De todo esto que hoy te dije, ¿para qué te dije todo esto? ¿Para qué te prediqué todo esto? Porque en estas palabras encontramos las 3 típicas respuestas o reacciones de cualquier hombre cuando se le presenta a Jesús o cuando tiene que tomar una verdadera elección por Jesús. Las 3 más clásicas, es más, las 3 que estoy casi seguro que suceden. La primera, la de Herodes. Herodes quiso destruirlo. La segunda, los escribas y los fariseos, los sacerdotes y los escribas fueron indiferentes. Y la tercera actitud es la de los magos, los que adoran. La pregunta es, ¿cuál de estas 3 actitudes te describe hoy a ti? ¿Cuál de estas 3 te describe hoy a ti? Ahora, sé que nadie se va a identificar con la de Herodes, ¿verdad? No, la de Herodes. ¿Quién quiere la de Herodes? ¿Quién tiene la de Herodes? Uy, no, ¿de dónde se levanta el demonio ahorita? Te voy a decir algo. Yo mucho tiempo estuve en la de Herodes. ¿Querías asesinar a Jesús? No, déjate le explico cuál es. Y tú me vas a decir, porque si es así, hoy es un buen tiempo para cambiar esa actitud. Nadie queremos o nadie nos identificamos con la actitud de Herodes, pero es la más típica de muchos de nosotros, de muchos de los de allá afuera. Cuando Jesús se presenta como Señor y Salvador para tomar el reino de nuestra vida, el asiento principal, ¿cuál es tu reacción? Aquí yo soy el rey. Mira, Jesús, está bien, sáname, hazme el milagro, eso no me molesta. Dame riquezas, dame de comer, un techo, cámbiame de casa, dame un buen novio, todo eso está lindísimo. Pero ponerte en mi centro de todo, como que no. ¿Por qué quería destruir Herodes a Jesús? Para conservar el reino, para seguir siendo Herodes el rey de los judíos. Y hoy pasa lo mismo. Aunque no nos molesta el Jesús que nos hace milagros y nos arregla la vida, sí nos molesta el Jesús que quiere presentarse como rey de nosotros y ponerse en el centro de nosotros, y que se presenta con el derecho de tener nuestra vida en sus manos. La gente rechaza a Jesús porque tiene la misma identidad y actitud de Herodes. Quieren seguir controlando su propia vida. Entonces, si hoy estás en esa, es un buen día para cambiar. O tal vez no estás en esa, pero estás en las de los sacerdotes y los escribas. Eres indiferente a Dios, estás odiando a Dios pasivamente. No estás neutral, estás odiando pasivamente. Ahora, nada más te digo esto. ¿Qué es la indiferencia? Fíjate, para que te vayas con una idea bien de indiferencia. La indiferencia es un estado de ánimo o cualidad donde no hay inclinación ni rechazo hacia algo o alguien, manifestándose como falta de interés, falta de afecto, falta de preocupación, falta de emoción, pudiendo ser un mecanismo de defensa ante el dolor o un despego emocional, y se traduce en no mostrar atracción y repulsión, manteniéndose neutral, desinteresado o apático. ¿Conoces a alguien así? Está odiando a Dios. Y si tú estás odiando a Dios, un día tú y yo vamos a tener que darle cuentas a Dios, y vamos a estar delante de Él y de su trono, y te va a preguntar: ¿por qué me odiaste pasivamente? No sé cuál vaya a ser tu respuesta, pero ojalá y tu respuesta sea: sí, estaba así, pero un 21 de diciembre cambié mi actitud. Era Herodes, después fui los sacerdotes, pero hoy soy como los magos que vienen a adorarte, que vienen a postrarse delante de ti. Yo creo que hoy es un buen día para ser adoradores verdaderos, para que no te importe si el día se acaba, no se acaba, si el año se acaba, no se acaba. Es el comienzo de una adoración genuina. Así que si estás conmigo, ponte de pie, por favor. Ponte de pie, vamos a ponernos de pie. ¿Quién quiere ser como los magos el día de hoy? Te voy a decir algo que tal vez no te has dado cuenta, pero la información que tenían los magos era buena, pero era poca información, ¿cierto? Tú y yo hoy tenemos información de sobra.
tenemos mucha información acerca del Rey. Tenemos información tan preciosa y hermosa. Por ejemplo, tú hoy sabes, ¿sí? Tú y yo hoy sabemos que, por ejemplo, Jehová es nuestra luz, nuestra salvación, de quien temeremos, y Jehová es nuestra fortaleza, es nuestra vida, de quien nos atemorizaremos, y que cuando se junten contra mí nuestros enemigos, los malignos y los angustiadores, para comer nuestras carnes y tropezarnos, aunque un ejército campe con nosotros, no temeremos. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros y yo estoy confiado en Él. Amén. Hoy sabemos, por ejemplo, lo siguiente: aguarda en Jehová, esfuérzate y alienta tu corazón y espera en Jehová, porque así no desfallecerás, no desmayarás. Y si no crees, que veré y verás la bondad de Dios. Hoy sabemos eso, ¿cierto? Hoy sabemos el Salmo 1. Me encanta la primera parte y la segunda. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Amén. Hoy sabemos por Pablo en Romanos que si algo merecemos es la muerte y la justicia de Dios. Pero también sabemos en Romanos 2 que luz es nuestra salvación. Tenemos mucha información. Hoy sabemos en Juan 10:10 que Él vino a traernos vida, y vida en abundancia. Amén. Hoy sabemos, los magos no sabían todo esto que te estoy diciendo, tú y yo lo sabemos. Hoy sabemos en Juan que Jesús es la vid, no solo el Rey de Reyes, es la vid, y el que permanece en Él da fruto, y fruto en abundancia. Hoy sabemos que apartados de Él, por la declaración de Jesús en Juan, apartados de Él nada podemos hacer. Hoy sabemos que nuestro corazón es engañoso y perverso, pero también sabemos que de nuestro corazón emana la vida. Hoy tenemos mucha información, amado. No estamos como los magos. Me encanta esta también información, Romanos 3: no hay justo. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, ahí entramos, que todos están bajo pecado. Y digo, y como está escrito, se refiere a Isaías: no hay uno justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, solo lo quieren ver el domingo. Bueno, no dice así, pero no busquemos a Dios domingueros. Busquemos a Dios de hoy hasta que Él regrese, porque hoy lo sabemos. Todos se desviaron a uno, se hicieron inútiles, y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero también sabemos que Pablo dice: los ojos puestos en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. Hoy tenemos mucha información. Así que si quieres dejar de vivir como estás viviendo y tener una vida en abundancia, una vida mejor, una vida en Cristo, una vida plena, es un buen día para celebrar entonces que el Rey ha nacido. Una nueva oportunidad se nos está abriendo. Un nuevo